tema de hoy es una vida centrada en Dios. Y bueno, ya desde el título, ya por sí mismo nos da una idea, ¿no?, de lo que es el deseo de Dios, ¿no?, que vivir una vida centrada en Él. Podemos comenzar con una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? Y pues lógicamente, pues es para estar con Él, para tener una relación con Él. Y de hecho, hasta podremos agregar otra pregunta, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y para qué estar con Él? Pues para darle la gloria, es para glorificarlo. Y bueno, pues la idea es estar con Él, estar pegados a Él, ¿no? O mejor dicho, para permanecer en Él. De hecho, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, que dicen así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Noten que Jesús se dirigió, o sea, estas palabras se las dijo a judíos que habían creído en Él. Pero lo que podemos nosotros asumir con esto que estamos leyendo es que no basta creer. O sea, ya habían creído en Él. ¿Y por qué Jesús les dijo entonces que tenían que permanecer en su palabra? O sea, si se dan cuenta, no basta creer en Él. Porque de hecho, hoy en día, creer en Dios es barato. O sea, cualquiera cree en Dios. Hasta los sicarios creen en Dios. Y Mocha Orejas también, o es más, hasta el Chapo cree en Dios. Hasta tiene una capilla ahí en su casa, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Es permanecer en Él. O sea, de una palabra específica, permanecer en Él. Noten que no dijo, si lees mi palabra, ni tampoco dijo, si la repasas o la memorizas, sino permanecer en Él. O sea, es el nivel más alto, ¿no?, que podemos tener en relación a su palabra. O sea, implica sumergirse y que ésta haga raíz en nuestro corazón de la misma manera como lo hace una planta en la tierra. Así de sencillo. Sabemos que mientras la planta esté conectada a la tierra va a tener vida y hasta va a dar fruto sin ningún esfuerzo. Bueno, pues de la misma manera es permanecer en su palabra, o sea, es hundirnos así como las raíces de una planta en la tierra, es hundirnos en su palabra, fusionarnos en su palabra. Eso es permanecer. Hemos visto en estudios anteriores que los resultados de permanecer, como también lo acabamos de ver ahorita en este texto que Jesús dijo, que los resultados de permanecer en su palabra, además de ser sus discípulos, de poder ahora sí que ser sus discípulos, es que vamos a conocer la verdad. Y cuando Jesús dice que la verdad nos va a liberar, la pregunta es: ¿de qué nos va a liberar? Y si ustedes le preguntan a personas cristianas, háganle esta pregunta: oye, ¿de qué nos va a liberar la verdad? La mayoría dice del pecado, pero no es del pecado. El problema del pecado fue solucionado a través del pago que Jesús mismo hizo con su sangre, como el sumo sacerdote. Él solucionó de por vida el problema del pecado con su sangre. Entonces, la verdad no nos está liberando del pecado porque eso ya lo hizo la sangre. Entonces, pues seremos libres del diablo, de la opresión del diablo. No, tampoco. Jesús le quitó los derechos legales también a través de su sacrificio que tenía contra nosotros. O sea, él ya fue derrotado. De hecho, lo podemos ver en primera de Juan 3:8, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Le quitó los derechos legales que él tenía sobre nosotros, o sea, sobre los convertidos. Y de hecho en Hebreos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, él a través de su muerte
conquistó la muerte, como dice el texto. Entonces, aquí no tiene nada que ver la palabra, que la palabra nos libera del diablo, no. Y bueno, entonces, ¿de qué nos libera la verdad? Pues es muy sencillo, de la mentira. O sea, la verdad nos va a librar de la mentira. Y bueno, acuérdense que una mentira siempre está cargada de una parte de verdad. Y esto nos arroja una realidad. O sea, hay personas que pueden ser salvas. Hay personas que pueden confesar que Jesús es el Cristo y que ya son convertidos y que abrazaron la justicia de Dios, etcétera. Y sin embargo, por no leer la palabra, por no meditarla, por no memorizarla, por no tener esa bendita costumbre de escribir, transcribirla, repasarla, meditarla, por no dedicarle un tiempo de calidad, por no hacer la carne en su vida, porque se tiene que meter en nuestra vida, o sea, eso es permanecer, acuérdense, o sea, es enraizarse en nuestro corazón, en nuestro ADN, tiene que entrar. Un cristiano, aún siendo salvo, no hace esto, puede ser engañado. Porque acuérdense, una mentira trae una carga de verdad. Y hay montonal de doctrinas erradas que se están escuchando en la red, sobre todo, pero montones que parecen estar correctas. Y no es así. Y puede que estén viviendo una mentira como si fuera verdad. O peor aún, engañados creyendo que están haciendo la voluntad de Dios y sin embargo es todo lo contrario. Por eso es tan importante permanecer en la palabra, muy, muy importante. Acuérdense que a pesar de que el diablo ya fue despojado de su autoridad sobre nosotros, ¿sí?, los convertidos, lo único que le queda es meter ideas en nuestra mente a través de otras personas o a través de predicaciones falsas. Y si no tenemos nuestra mente permaneciendo en la palabra el mayor tiempo posible, porque ustedes saben, o sea, tú puedes estar trabajando, estar haciendo alguna manualidad, o sea, lo que sea, ahí en tu trabajo, pero estar meditando cosas de Dios también. Digo, salvo que estés, que tu trabajo sea una traducción o no sé, pero aún así, tu mente puede estar activada en la palabra, ¿no? Y sabemos que esto también aplica para todas las circunstancias cuando tenemos encuentros con las personas. No podemos dejar de pasar oportunidades cuando Dios pone a personas en nuestro camino. Aunque tengas, no sé, si te subes un taxi y tienes 15 minutos, háblale. O si estás en un elevador, o si estás en una cola del súper, donde quiera que te encuentres, no pierdas la oportunidad de darle una palabra a alguien, algún comentario. Y esto se logra cuando tu mente está permaneciendo en la palabra. Y la verdad es que, pues Dios nos pone esos encuentros porque somos los portadores de la verdad. Somos los portadores del tesoro más grande dado a los hombres. Somos embajadores del reino. Para eso estamos aquí. Para eso fuimos salvados, vamos. Entonces, si nuestra mente no la ocupamos en la palabra o el deseo de Dios, como lo dice, o en otras palabras, como lo dice el título, si no estamos centrados en Dios, si nuestra vida no está centrada en Dios, entonces en nuestra mente pueden llegar estas ideas. Porque mientras permanezca en la palabra, nuestra mente está ocupada. Y no hay espacio para darle lugar a pensamientos malignos. O sea, cuando llegan esos pensamientos o esas ideas o esos comentarios o circunstancias, tienes la fuerza para poder repelerlo, para que no te afecte. Si es que estás centrado en Dios, obviamente, si permanece tu mente en la palabra, ¿no? Podemos ver a lo largo de la historia bíblica a personas que de repente se desenfocaron. Por ejemplo, Abraham. Después de que Dios le estuvo dando promesas de que iba a tener un hijo una y otra vez y otra vez y otra vez y vas a heredar esta tierra y vas a tener una descendencia y se lo dice y se lo firma, hace un pacto con él. A pesar de todo eso llega su esposa y le ofrece a Agar para tener un hijo. Ahí va, ¿no? Y vean las catástrofes que se han generado por este error.
O por ejemplo lo que hizo David, ¿se acuerdan? David tenía que ir a la guerra. Y por quedarse de ocioso en su casa y andar paseando en la terraza, ya conocemos la historia. Cayó y trajo unas consecuencias terribles para su vida. Entonces, ¿por qué? Porque se desenfocó. Dejó de permanecer. O sea, acuérdense, es la guerra espiritual. La guerra espiritual no es andar reprendiendo demonios, como así lo entiende la gente, ¿no? Ay, viendo demonios por todos lados y orando por la gente para liberarlos. Esa no es la guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual que tenemos nosotros es no perder el enfoque. Es tener nuestra mente permaneciendo en la palabra, enfocados en el deseo de Dios, porque de esta manera es que vamos a ir conquistando, de victoria en victoria. Y por eso vemos en el libro de Hechos cómo los apóstoles, antes que eran impulsivos, se diga Pedro, hablaba por los demás, siempre levantando la mano y haciendo tonterías, y Juan y su hermano peleándose el puesto, todos lo abandonaron y cualquiera hubiera dicho, oye, perdiste el tiempo, Jesús, mira estos cabezones, ¿no? Sin embargo, después de la resurrección, después del entrenamiento de 40 días que tuvieron, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, vemos a otros discípulos. Iban de victoria en victoria y además dice la palabra en Hechos 17 que ellos trastornaban al mundo. Y ahora es al revés, el mundo trastorna a los cristianos. ¿Por qué? Porque no permanecen en la palabra. Miren, hay un texto también, vamos a Marcos capítulo 3. Hagan este examen también con otros hermanos, a ver qué les dicen. Capítulo 3, verso 13. Marcos 3, 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ok. Si tú le das este texto a cristianos y les preguntas, ¿qué es lo más importante de este texto? Vamos a leerlo otra vez. Después subió al monte y llamó en sí a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Qué es lo más importante de este texto? Y la mayoría va a decir, no, pues predicar y echar fuera demonios y sanar enfermedades. Y no es así, mis amados. Ustedes saben qué es lo más importante de este texto. Dice, para que estuvieran con él. O sea, estar con él. Porque si no estamos con él, pegados a él, ¿cómo vamos a ir a sanar enfermedades? Que realmente esto no aplica el día de hoy. O sea, esto era para este tiempo. Porque los apóstoles, los primeros discípulos, les fue dado ese poder de sanidad, de echar fuera demonios y todo esto, porque eran los que estaban inaugurando la iglesia y la propagación del evangelio. Pero eso ya no aplica al día de hoy. El día de hoy nada más se nos ordena, de acuerdo a lo que dijo Jesús, es ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. No andar echando fuera demonios y haciendo milagros y sanando enfermedades. A lo mejor y Dios lo hace. Ya lo he platicado en otras ocasiones. O sea, no quiere decir que no suceda, pero no es lo más importante. Lo más importante es predicar el evangelio. Entonces aquí vemos cómo es que lo más importante de este texto era que estuvieran pegados a él. ¿Ok? Ahora vamos a ver entonces en la historia de Israel cómo es que Dios organizó al pueblo cuando lo sacó de Egipto y cómo desde un principio Dios tenía la intención de que el pueblo centrara sus vidas en él. ¿Ok? Entonces, podemos ver, por ejemplo, en el libro de Éxodo, que cuando Dios liberó a Israel, ¿cuál fue la razón por la cual lo sacó de Egipto? Para que pudieran volver a hacer el pacto. Así es. O sea, no fue compadecerse de ellos, ay, pobrecitos, ya han sufrido mucho, ¿no? O bueno, ahora ya los voy a liberar. Como si la libertad fuera el tema principal del Éxodo o de ese pasaje. Y no, efectivamente, como dijo ahorita Adri, era restaurar el pacto. O sea, la libertad no es el tema central de este episodio, sino la restauración del pacto que se había perdido durante 400 años de esclavitud. Acuérdense que el problema que enfrentó Israel cuando fueron esclavizados, ¿por qué fueron esclavizados? Es porque cuando José los manda a traer y ellos entran a Egipto,
Y José les da las mejores tierras y les dijo, ¿saben qué? Vienen todavía otros años de sequía. El problema fue que cuando pasó la sequía, ellos debieron haber regresado a Canaán, a su tierra. Y sin embargo, no, hombre, pero pues si les habían dado unas tierras muy fértiles, lo mejor de Egipto, además mi tío es el gobernador de Egipto, pues ahí se estacionaron. Y con el tiempo, conforme los años fueron pasando, fueron abandonando el pacto, o sea, el derramamiento de sangre. Y sabemos que cuando no hay derramamiento de sangre, y lo vemos en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, cuando no había derramamiento de sangre es cuando venían los desastres, es cuando venían los problemas. ¿Por qué? Porque el derramamiento de sangre era el método que Dios les había dado. El segundo pacto, tienes que derramar sangre, le dijo a Adán. A toda tu descendencia enséñale que tienen que hacer pactos, a derramar sangre. ¿Por qué? Porque por el problema fundamental, el hombre peca todos los días. Y todos los días ofendemos a Dios y violamos su ley. Entonces tiene que hacerse justicia todos los días. Por eso tienes que derramar sangre para que mi ira no caiga sobre ti y caiga sobre el animal. No es de que a Dios le gustara la sangre, como mucha gente dice, ¿no? Entonces, el pacto de sangre inaugurado por Dios en el Edén, cuando la primer pareja se rebeló, se perdió en Egipto. Y la consecuencia de todo esto fue, obviamente, que los esclavizaron. Aunque Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que los iban a esclavizar 400 años porque se lo dijo a Abraham siglos atrás, en Génesis 15:13. Dice Génesis 15:13, Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. O sea, Dios ya lo sabía, o sea, no lo agarró de sorpresa. Entonces, el pacto de sangre inaugurado por Dios en el Edén, desde que se reveló la primer pareja, era la manera de protegerlos. Entonces, cuando los saca de Egipto, era primeramente para restaurar el pacto. ¿Por qué? Porque él todavía seguiría tratando a Israel porque tenía todavía un plan mayor. Y precisamente este plan mayor, o sea, otra razón por la cual sacó a los israelitas al desierto, era porque él quería constituir a la nación de Israel, ya estaba en sus planes, ya estaba profetizado, que iba a levantar una nación de la descendencia de Abraham, por la cual levantaría la línea de profetas, sacerdotes y reyes, quienes eran los referentes a la obra que siglos después vendría el Cristo a realizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un referente? Pues un referente es una idea ya preconcebida. Por ejemplo, si yo les digo, dibújame una rueda morada, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema porque ya tienen en su mente la referencia de lo que es una rueda y lo que es el color morado. Por eso en sus archivos mentales ahí tienen las referencias de lo que les estoy pidiendo. Pero si yo te digo, dibújame una forfígora color bermejo, dirías que es eso, o sea, no tienes ningún referente de esto y no la podrías dibujar. Entonces, de la misma manera, Dios levantó a propósito a los profetas, sacerdotes y reyes como referentes para que cuando Jesús apareciera como el Cristo, el pueblo judío ya supiera de los oficios que él venía a cumplir, que ya todos sabemos, como profeta, sacerdote y rey, los tres oficios para resolver el problema fundamental. Entonces, esta fue la segunda razón por la cual Dios lo sacó. Entonces, el propósito con todo esto era que Israel diera testimonio también a las demás naciones de que Jehová es el único Dios verdadero. ¿Ok? Entonces, ahora, no solamente levantó a los profetas, sacerdotes y reyes como los referentes de Cristo, sino que además les dio agua, les dio, bueno, pues la libertad obviamente, les dio el maná, el pan del cielo, les dio victoria sobre las amalecitas, les dio las leyes morales, las leyes civiles y ceremoniales, y sobre todo les dio el tabernáculo. Pero bueno, ¿por qué el tabernáculo? ¿Por qué Dios les dio el tabernáculo? Dios le dio la orden a Moisés de construir un tabernáculo. De hecho, le mostró los planos, las medidas, los materiales, las dimensiones y la manera de cómo manipular y usar las cosas, los objetos sagrados, así como el diseño de los muebles que iban a estar adentro del tabernáculo.
Y esto con dos propósitos. Número uno es que Dios iba a habitar ahí. Por primera vez en la eternidad, Dios iba a habitar en un lugar, siendo Él, imagínense, omnipresente, Él iba a habitar entre ellos, en el tabernáculo. Y número dos, a través del tabernáculo, Él iba a hablarle a Moisés. Iba a expresar su deseo y sus leyes y todo a Moisés a través del tabernáculo. Imagínate que este Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que es inmesurable, no se puede medir su altura, su anchura, su profundidad, que es el creador de este mega super gigante universo, que es el que sostiene cada una de las estrellas que están en el cosmos, que es 3 veces santo, que Él viniera a habitar en una tienda hecho por hombre. Esto es algo increíble, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué fue lo que le mandó a hacer Dios a Moisés? Bueno, pues primeramente, hizo el diseño del tabernáculo con los materiales, repito, las medidas, los colores, cada uno de los elementos, materiales, etcétera, y además los muebles. Todos los muebles del tabernáculo, Él los diseñó, Él los planeó, y estas representan también de una manera lo que es la obra de Cristo. Pues todos los muebles, todo el tabernáculo y todas las fiestas que ahorita vamos a ver y todas las formas de culto apuntaban a Cristo. Era un anuncio, era una sombra, ¿no? Entonces, ¿qué muebles son los que había en el tabernáculo? Pues número uno estaba el arca del pacto. Sabemos que el arca del pacto, dentro de esta se encontraba las tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón, y que simbolizan, pues obviamente la palabra, el pan de vida, lo que era el maná, y la resurrección, que era la vara de Aarón. Número dos, estaba la lámpara, que simboliza la luz. Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. Número tres, los panes, que simboliza el alimento. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Estaba el incenciario, que todos los días tenía que estar prendido, que representan las oraciones. Estaba la fuente del agua, con la cual se lavaban las manos los sacerdotes, se purificaban, todo esto que significa la limpieza. Jesús habla de la purificación de los discípulos por el agua de la palabra, o sea, esto representa también ya la palabra que es la que nos limpia. Por ejemplo, también estaba el atrio, que simboliza la evangelización, era el lugar en el cual sí entraban acá las personas, abierto a las personas, donde iban a llevar los holocaustos y donde iban a obtener ese perdón a través del derramamiento de sangre de los animales. Entonces ahí estaba el atrio y por último también les dio el aceite, que sabemos que simboliza al Espíritu Santo. Entonces no nada más les dio estos muebles y que de hecho podremos hacer todo un estudio de cada uno de estos, pero bueno, no viene el caso ahorita. También les dio las 5 formas de culto, porque esta es otra. No solamente Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, los llevó al desierto para restaurar el pacto que se había perdido en Egipto, sino que también para restaurar el culto. Y por eso es que les dio 5 formas de hacer culto, que al igual que todos los demás, de todo lo demás, son anuncios del Cristo, ¿no? ¿Cuáles son estas 5 formas de culto? Número 1, si quieren anotar, número 1, el holocausto. Y cada cuando se tenía que hacer el holocausto era 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. El sacrificio continuo de animales tenía que ser llevado 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, todos los días, para cubrir el pecado, como lo especifica todo el capítulo 1 del libro de Levítico. Ahí viene especificado lo que es el holocausto. Y como les mencionaba ahorita, todos los seres humanos hemos pecado todos los días. Por eso todos los días se tenía que hacer. Porque si se dejaba de hacer, la ira de Dios caía. Número 2, el día de reposo, que era un día a la semana. Dios le dio este día a Israel, un día a la semana, inclusive en los 10 mandamientos, a partir de los 10 mandamientos. Y esto lo vemos en Éxodo 28 al 11. Ahora, curiosamente, si vemos en Éxodo 20, en el versículo 11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Aquí dice que Dios descansó al séptimo día. La pregunta es, ¿y a poco Dios se cansa? ¿Dios se puede cansar? ¿O a qué se refiere? En el original hebreo, esto significa cesar de trabajar. No quiere decir descansar porque Dios no se cansa, sino más bien cesar de trabajar. Entonces, lo que Dios quería es que le dedicáramos un día de culto, o sea, un día específico en la semana. Y de hecho, si la Biblia especifica, como lo acabamos de ver en Éxodo 28, de que Dios cesó de trabajar el séptimo día, es un referente para este mandamiento a los hombres, que necesitamos apartar un día a la semana para darle culto a Él, para dedicárselo a Él, o sea, cesar actividades y dedicarnos tiempo completo a Él. Y además nos sirve de descansar el cuerpo. Entonces, ese es el segundo culto. Primero, holocausto, 2 veces al día. Número 2, día de reposo, un día a la semana. Número 3, las 7 fiestas. Y estas 7 fiestas son una vez al año. Es importante entender que la palabra fiesta no es la misma connotación para nosotros en este tiempo, porque para nosotros la palabra fiesta es sinónimo de relajo, alcohol, música fuerte, disolución, bailes y bueno, a lo mejor hasta luces, vamos, ¿no? Pero el significado real en hebreo de la palabra fiesta más bien tiene relación a una cita con Dios. A eso se refiere. Las fiestas de Jehová son citas con Dios. Entonces, Dios les dio 7 fiestas como una revelación para darle culto y elevar el espíritu en esas fiestas, ¿no? ¿Cuáles son estas 7 fiestas? Bueno, son número 1, lo que es la Pascua, y esta se celebra el 14 del mes primero, esto viene en Levítico 23:5. Segunda fiesta, los panes sin levadura, el día 15 del primer mes, duraba 7 días, como dice Levítico 23:6. Tercer fiesta, los primeros frutos, esto dura 7 semanas o 49 días en Levítico 23:10, como lo dice. La fiesta de la cosecha, para sustentar al huérfano y necesitado, esto viene en Levítico 23:15. La fiesta de las trompetas, esto viene el primero del séptimo mes, en Levítico 23:24. Número 6, el día de la expiación, es el día 10 del séptimo mes, Levítico 23:27. Y la última fiesta es la de los tabernáculos. Y esto se celebraba el 15 del séptimo mes, en Levítico 23:24. Y obviamente sabemos que todas estas fiestas apuntan a Cristo, tienen que ver con la obra de Cristo y también con los tiempos de hoy. Es un tema un poco más amplio que no lo vamos a tocar ahorita, pero sí está relacionado a los tiempos que estamos viviendo ya cronológicamente la humanidad. Vamos a la cuarta forma de culto. Ya vimos que la primera, repasando otra vez, holocausto, 2 veces al día. El día de reposo, un día a la semana. Las 7 fiestas, una vez al año. Luego el año sabático, y este se celebraba una vez cada 7 años, en el cual se dejaba de trabajar la tierra, se dejaba descansar durante un año, y Dios los sustentaba de una manera milagrosa o sobrenatural, o el año anterior les daba cosechas suficientes como para poder sustentarse un año entero. O sea, el séptimo año, después de ese periodo de 7 años, ¿no? Y la última forma de culto es el año de jubileo, que este se celebraba una vez cada 50 años, en el cual se cancelaban deudas, el cual se liberaba esclavos, entre otras actividades, ¿no? Aquí surge un punto un poco interesante, ¿no? Cómo que se liberaban esclavos, ¿no? Y esto ha sido un tema objeto de discusión, de cómo es posible que Dios tolerara que los judíos o los hebreos tuvieran esclavos. Y bueno, pues hay que entender obviamente muchas cosas, sobre todo el contexto histórico de toda esta época, porque la esclavitud existía en todas las naciones, en todas absolutamente. Pero pues ¿cómo? Si Israel es el pueblo de Dios, ¿por qué permitió la esclavitud? La diferencia de la esclavitud en el pueblo de Dios es que Dios les dio leyes que los hacían dignos. O sea, no los explotaban ni los maltrataban. O sea, había leyes que los protegían. Entonces, cuando venía el año del jubileo y le decían a los esclavos, ¿sabes qué? Pues, o
los siervos, porque la palabra esclavo, bueno, suena feo, pero, o siervos, es lo mismo. Cuando llegaba el año de jubileo, le decía, bueno, pues a partir de ahora eres libre, puedes irte, haz lo que tú quieras. Muchos de ellos no se querían ir. ¿Por qué? Porque recibían un trato digno. Y porque si ellos se iban, iban a ser esclavizados por otras naciones paganas, donde ahí sí los iban a tratar como perros. Entonces por eso decían, no, yo para qué me voy, yo me quedo contigo. Y porque, bueno, obviamente en todos estos años ellos conocían del Evangelio, o sea, ellos conocían del Dios de los hebreos, de la forma de culto y de que solamente Israel tenía la única manera de poder obtener perdón por sus pecados. Y sabemos que en el corazón de Dios siempre han estado los gentiles. Entonces Dios no los rezagó. Había leyes, de hecho, como lo acabamos de ver ahorita en las fiestas, que la fiesta de la cosecha era para sustentar al huérfano y al necesitado, no importaba si eran extraños. Y también, bueno, no sé si ustedes saben, pero la ley del diezmo, que eran tres diezmos, y uno de estos 3 diezmos era precisamente para sustentar a los necesitados, a los extranjeros. Y cuando se les daba el alimento o el diezmo, no se les daba, sino que más bien hacían una comida o un convivio o un culto, podríamos decir, era para que ellos conocieran más del Dios de los hebreos. Entonces vemos cómo Dios siempre los tuvo en cuenta, ¿no? Ya vimos los muebles del tabernáculo, ya vimos las 5 formas de culto, ya vimos las 7 fiestas que les había dado Dios a Israel. Y de todas estas maneras que Dios les dio, también pues, obviamente eran los referentes a Cristo. Y repito, podremos dedicar varios días en analizar cada una de estas y todo lo que simboliza la obra de Cristo y cómo conecta. Cristo ya vino a cumplir todas las fiestas, toda la ley, todas las formas de culto, y Él materializó el tabernáculo con todos sus objetos sagrados y el mobiliario dentro del tabernáculo. Él tabernaculizó en su persona. Y esto lo vemos en Apocalipsis 21:3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Ahí está el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quién fue esa persona? Jesucristo. Era el tabernáculo movible. Jesús era el tabernáculo de Dios entre los hombres. La gloria y la santidad de Dios estaba encarnada en la persona de Jesús. De hecho, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, además de todas estas instrucciones acerca de los materiales, medidas, colores del tabernáculo, el diseño y medidas de los muebles, los materiales, las formas de culto, las fiestas o las citas con Dios, también organizó el campamento de todas las tribus alrededor del tabernáculo. Entonces, ahí estaba el tabernáculo y todo el pueblo, todas las tribus tenían que acampar alrededor de manera ordenada, alrededor del tabernáculo. Y en el oeste se encontraba la tribu de Efraín, la de Manasés y la de Benjamín. Al norte se encontraba la de Neftalí, la de Aser y la de Dan. Al sur se encontraba la de Gad, la de Simeón, la de Rubén. Y al este, frente a la entrada del tabernáculo, estaba Zabulón, Judá e Isaacar. Ahí estaban todas las tribus ordenadas. Con toda esta organización tan calculada y rigurosa que Dios les había dado, podemos ver claramente que su intención era que la vida de los israelitas estuviera centrada totalmente en Él. Si Dios estaba habitando el tabernáculo, mis amados, imagínense. Ahora, cuando Jesús aparece en escena como el tabernáculo de Dios, en el momento de nuestra conversión, al nacer de nuevo, es como si hubiéramos cumplido toda la ley y todas las fiestas y todos los requisitos que Dios pedía para poder ser santificados y bendecidos por Él. Ahora, sin embargo, todavía hay 2 enseñanzas adicionales que podemos extraer de este estudio y aprender algo que Dios tiene ahí, pues para alguien que busque más de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Hay 2 enseñanzas que podemos extraer de todo esto que acabamos de ver.
La primera enseñanza es que todo esto que Dios organizó era una preparación, era un entrenamiento, era una manera en la cual Dios le ordenó a Moisés que los instruyera, que se centraran en él, con un solo propósito, porque iban a ir a la guerra. Esto es curioso, porque en ningún lugar observamos, de todo lo que acabamos de estudiar, en ningún lugar observamos ningún entrenamiento militar. O sea, ¿cómo es posible que Dios les haya ordenado a Israel, vayan y conquisten la tierra de Canaán? Van a enfrentar ejércitos poderosos, entrenados y bien armados, y no los preparó militarmente. Esto es algo curioso, ¿no creen? ¿Dónde está la respuesta a esto? Bueno, pues la podemos ver en Zacarías 4:6, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Dios iba a pelear por ellos. La chamba que tenían los israelitas era centrarse en Él, era creerle a Él, era devocionar a Él, obedecer sus órdenes. Y Él iba a hacer el resto. Y si alguno de ellos eran incrédulos o pecaban, como sucedió, por ejemplo, lo podemos ver en Josué capítulo 7, cuando Dios les había dicho, no agarren nada. Cuando entren a la tierra prometida y empiecen a destruir las ciudades, no agarren nada. Y ahí vemos a Acán en el capítulo 7 que agarró unos lingotes de oro y unos mantos bien bonitos acá de Babilonia, se los clavó y pecó Israel. Dice, Israel pecó, o sea, él contaminó a todo el pueblo. Y cuando ellos fueron a la batalla, a la siguiente ciudad, que era una ciudad chica, la ciudad de Jai, ellos fueron derrotados. Y Josué dijo, pero ¿por qué acaso ya nos abandonaste? No, es que Israel pecó. Entonces, cuando había desobediencia, venían los desastres. Pero mientras ellos se centraran en Dios, como ya sucedió después, porque obviamente eliminaron a Acán y a su familia y todas sus posesiones fueron destruidas. Y a partir de ahí iban ciudad tras ciudad tras ciudad y Dios les iba dando la victoria tras victoria tras victoria tras victoria sin ninguna preparación militar. ¿Cuál era la clave? Una vida centrada en Dios. Él iba a pelear por ellos. De la misma manera, mis amados, si nuestra vida no está centrada en Cristo, no esperemos tener fuerza espiritual ante las pruebas. Si la palabra no mora en nuestro corazón, si no la meditamos todos los días, cuando vienen las circunstancias difíciles, luego la reacción en la carne, y ya andamos diciendo palabrotas o haciendo acciones incorrectas, y luego nos andamos arrepintiendo. ¿Por qué? Por no estar centrados en la palabra. Es lo mismo, mis hermanos, las batallas espirituales que enfrentamos todos los días con las personas, circunstancias en el trabajo, lo que sea, no las podemos enfrentar en nuestras propias fuerzas. Necesitamos centrarnos en la palabra. Entonces, esta es una de las dos enseñanzas que les decía, las enseñanzas extras, que no es con fuerza, no es con poder, sino con el Espíritu de Dios que uno vence. Lo mismo pasó en Israel, lo mismo pasa con nosotros. El Espíritu Santo morando en nosotros, la palabra morando en nosotros y dándonos esa fuerza espiritual. ¿Ok? Esa es la primera enseñanza. ¿Y cuál es la segunda enseñanza? A pesar de que Dios les dio todo lo que acabamos de ver, el diseño de todo y bueno, leyes, etcétera, etcétera, a pesar de todo esto, una vida centrada en Él, para asegurar la victoria, obviamente, todavía otro nivel de consagración, todavía hay más. Y esto se le llama el voto del nazareo. ¿Qué es el voto del nazareo? Era un voto voluntario, eso ya era voluntario. Por si para algún hombre o mujer no fuera suficiente el nivel de consagración a través de las formas de culto y de las fiestas, todavía había más. Por si no les era suficiente, estaba el voto de Nazareo. ¿Y qué es este voto? Este lo describe en capítulo 6 de Números. Era un voto en el cual ya se consagraban y una señal de este voto era dejarse el pelo largo, no tomar vino, no hacer ciertas cosas. O sea, ahí sí ya era reservarse aún más todavía para la consagración al Señor. Y algunos casos de personajes en la Biblia que podemos ver que adoptaron este voto
Son tres. Uno fue Sansón, otro fue el profeta Samuel y otro fue Juan el Bautista. Entonces, como conclusión, mis amados, a pesar de haber obtenido la salvación por medio del arrepentimiento y la fe en la obra de Jesucristo, o sea, en el Evangelio, el nivel de consagración de cada uno es individual. Ya, de cada uno depende qué nivel de consagración quieres tener. Porque no todos los cristianos tienen el mismo nivel de consagración. O sea, a mayor nivel, mayor responsabilidad, pero mayores bendiciones. Y sobre todo, algo que muestra la Biblia es que dependiendo de nuestra consagración al deseo de Dios, ¿qué tanto abrazo el deseo de Dios? ¿Y cuál es el deseo de Dios? Ya lo sabemos. Predicar el Evangelio y haz discípulos. Ya, hasta ahí, ya con eso, ya no hay más. Con eso tenemos. ¿Qué tanto estamos haciendo de su deseo? ¿Qué tanto le estamos predicando a las personas? ¿Qué tanto estamos dedicando tiempo al discipulado? Dependiendo de lo que hagamos en esta tierra, este nivel de consagración es la posición que vamos a adquirir en el futuro reino de Dios. Porque la palabra dice que nosotros, su iglesia verdadera, vamos a cogobernar con Jesús. Pero los niveles de autoridad que vayamos a tener para cogobernar, porque va a haber universos, va a haber otros mundos, y van a ser gobernados por nosotros. Cogobernados por nosotros junto con Jesús. Pero dependiendo de lo que hayamos hecho en esta vida, es el nivel de autoridad que vamos a tener. De esto habla el Tribunal de Jesucristo, ¿se acuerdan que lo hemos visto? La pregunta reflexiva ya para terminar, mis amados, es ¿cuánto tiempo consagramos a Cristo cada uno de nosotros de las 16 horas aproximadamente que estamos despiertos? De esas 16 horas que estamos despiertos, ¿cuánto tiempo lo consagramos al Señor? Entonces, hoy es el día de meditar esto, mis amados, y volver a hacer los ajustes en nuestra vida, porque es bien fácil desajustarnos. Si la palabra dice no dejando de congregarnos, es porque necesitamos echarnos porras entre nosotros. Y es el mismo contexto de Hebreos 10. Cuando la palabra dice en Hebreos 10, no dejando de congregarnos, en el contexto era porque estaban sufriendo una persecución feroz. Los están persiguiendo a muerte. Por eso no se congregaban, no por rebeldes. Y bueno, las iglesias usan ese versículo para mostrarte, tú no te puedes ir de esta iglesia. Ya lo saben. Pero el contexto era, pues, para alentarnos, para tener ese convivio como cuerpo, unidos en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, y ir trabajando en la obra de Dios. Así como si en el holocausto todos los días, pues todos los días confesar a Cristo como nuestro Señor y su palabra en mi vida como una realidad, disfrutar mi nueva autoridad y mi nueva identidad y reenfocarnos y en verdad tener en nuestra vida como primer lugar las cosas del Señor.